de La Romántica 889 y A Tu Salud, la revista, desde el 14º Congreso Venezolano de Insuficiencia Cardíaca en el Hotel Pestana. Y seguimos con información de calidad y para la prevención. Vamos a hablar de la relación entre una buena alimentación o nutrición y la salud del corazón y las claves para con ello prevenir la insuficiencia cardíaca. Está con nosotros la licenciada Karina Ferreira, nutricionista y dietista. Un excelente tema, licenciada, bienvenida. Así es, muchísimas gracias, excelente tema y de verdad que es súper interesante tener en cuenta que somos humanos y los seres humanos necesitamos alimentarnos, pero cuando tenemos estas patologías tan importantes y tan de alta prevalencia como la insuficiencia cardíaca, pues nos empezamos a preocupar un poquito más de lo que estamos comiendo y qué podemos hacer para revertir la incidencia en los síntomas de esta enfermedad que tiene o es que está caracterizada por inapetencia, edema, falta de fuerza, el paciente se siente cansado, el paciente se hincha y por supuesto que la alimentación juega un papel súper importante en estos pacientes. Cuando ya te diagnostican la insuficiencia cardíaca, ¿cómo debería ser la alimentación precisamente para ayudar a mitigar, como usted dijo, los síntomas? Que estamos hablando de hinchazones, de cansancio, de inapetencia. Fíjate tú, en los pacientes con insuficiencia cardíaca vemos dos tipos de pacientes. Vemos de un paciente con insuficiencia cardíaca con sobrepeso, con obesidad, con hipertensión y con todas las comorbilidades propias pues de un paciente gordito o sobrepesado. Y tenemos en contraproducencia, tenemos al paciente delgado, caquéxico, que ha perdido mucha masa muscular. Entonces el enfoque de alimentación debe ir hacia el tipo de paciente que estamos atendiendo y la individualización debe ser muy específica. Tengo el paciente gordito con insuficiencia cardíaca donde debo pues incorporar un estilo de vida saludable, ¿ok? Para que me baje de peso y tengo que intervenir en el paciente muy delgado que ha perdido mucho peso de que coma un poco más de lo que probablemente esté comiendo, asegurando el aporte de nutrientes para la ganancia de peso en este paciente. En estos pacientes existe lo que llamamos la paradoja de la obesidad, donde pacientes con un poco más de peso tienen mejor pronóstico que los pacientes que tienen muy bajo peso. Entonces el enfoque nutricional, tanto en pacientes bajo peso como en paciente obeso, es la alimentación, pues por supuesto variada, pero que cubra los requerimientos nutricionales de este paciente, paseándonos por proteínas, carbohidratos y grasas y por supuesto por los micronutrientes, vitaminas y minerales. A ver, ¿cómo lograr que ese paciente tome conciencia de la alimentación? Porque ese es otro tema. Ustedes como nutricionistas complementan el trabajo del cardiólogo y le dicen, debes hacer esto. Pero, a ver, ¿cómo lograr que lo haga? Porque ya tú vienes arrastrando unos hábitos que no hay nada más complicado, como digo yo, que Sí. construir hábitos y que estos sean buenos. Es así, fíjate, en el paciente hay que hablarle mucho al paciente de qué vamos a lograr con el cambio en la alimentación. Vamos a lograr disminuir esos síntomas, como hablamos al principio, síntomas tan molestos como la hinchazón, la inflamación, el edema. Vamos a lograr entonces que tengamos una adecuada alimentación y unos adecuados hábitos para que mejore su diagnóstico y mejore el pronóstico. El acompañamiento en estos pacientes es súper importante, el apoyo de la familia. Son pacientes que tienen muchísima fragilidad y son pacientes que requieren ser apoyados no solamente por el personal médico, sino también por el personal de la familia que está alrededor de ese paciente. Entonces yo creo que es un trabajo de hormiguita de todos los especialistas y que todos como un equipo multidisciplinario pues tengamos en consideración la mejoría de nuestro paciente y disminuir sobre todo la reincidencia en las hospitalizaciones que son muy altas en este tipo de pacientes. De acuerdo a su experiencia, en aquellos pacientes disciplinados que entienden que si quieren vivir, pues tienen que cambiar esos hábitos que lo llevaron a la enfermedad, ¿cuántos realmente lo logran hacer por un lado y por el otro lado, qué tanto mejora su problema, su patología de base, que es la insuficiencia, con la buena alimentación? Fíjate tú, te voy a responder la segunda pregunta. ¿Qué tanto mejora? Mejora muchísimo. Yo pudiera decir que mejora hasta un 50-60%. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso entre los síntomas de hipertensión, obesidad y sobrepeso y la insuficiencia cardíaca. Si yo logro que con el cambio de la alimentación, estilo de vida y con el ejercicio, el paciente mejore todo lo que es la parte de alimentación saludable, voy a tener incidencia en su enfermedad. Entonces el paciente se motiva a hacerlo. Y en cuanto al tema de los pacientes muy delgados, es ahí donde tenemos que tener mayor consideración porque son pacientes que se deprimen, pacientes que están muy tristes, pacientes que están muy débiles. Entonces el inciso es allí a que se alimenten de una mejor manera
por supuesto teniendo en cuenta siempre la individualización y la suplementación, que también es importante tener en cuenta. No todos los pacientes requieren suplementación con vitaminas, minerales, etcétera, pero sí hay pacientes que lo requieren y debemos hacer un inciso en que la principal vía de alimentación debe ser los alimentos tradicionales, alimentos completos, para lograr una mejoría en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sea en estado agudo o en estado crónico. Bueno, entonces el mensaje es que sí se puede, que la nutrición es importante cuando hablamos de temas de salud y lo que hay que ser es un poquitico disciplinados, que definitivamente es la clave para el bienestar. Es así, es la clave del éxito, no solo para ellos, sino para todos los pacientes que tenemos en consulta, ya sea por insuficiencia cardíaca o por cualquier evento cardiovascular. Bueno, vamos ahora con los mensajes comerciales y luego vamos a escuchar buena música. Tenemos un tema por allí preparado que les va a encantar porque les va a llevar a una época maravillosa de nuestro país y en breve más de A Tu Salud, la revista. Muchísimas gracias, saludos. Muchísimas gracias.